buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es el vapeo. En tiempos recientes se puso de moda la utilización de cigarros electrónicos. Sin embargo, 26 personas, y en realidad ya subió a 33, han perdido la vida en Estados Unidos por enfermedades relacionadas con este consumo. Acompáñenos a estudiar este tema. El término vapear se refiere a inhalar el vapor creado por un cigarrillo electrónico. Al menos 26 personas murieron en Estados Unidos por enfermedades relacionadas con cigarrillos electrónicos, la mayoría con líquidos mezclados con marihuana. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos con pilas para fumar, los cuales tienen cartuchos llenos de un líquido que suele contener nicotina, saborizantes y sustancias químicas. El líquido se calienta y se convierte en un vapor que la persona inhala. Según un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of National Academy of Sciences, la exposición del humo del cigarrillo electrónico causó que los ratones desarrollen cáncer de pulmón. Esta investigación comprobó que el 22% de los ratones, es decir, 9 de 40 expuestos al humo del cigarrillo electrónico con nicotina durante 54 semanas, desarrollaron adenocarcinomas de pulmón. Por esta causa, la administración de Donald Trump prohibió el vapeo con sabores a partir del otoño en su país. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Ya es viernes, ya fin de semana, y como siempre en Punto y Coma les tenemos temas muy interesantes. Uno que está sobre la mesa no solo en México y en Estados Unidos, sino en todo el mundo, es el vapeo. El consumo de cigarros electrónicos ha dejado varias muertes y pues una alarma internacional en cuestiones de salud por estas consecuencias. Para hablar de ese tema me acompaña mi estimada y queridísima Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Ileancita. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias. Y también pues tenemos como siempre a gente que conoce el tema, especialista. En este momento está con nosotros el doctor Edgar Castro. Él es profesor del TEC de Monterrey, especialista en neumología, y también Guadalupe Ponciano. Ella es especialista en tratamientos de adicciones y profesora e investigadora del Departamento de Salud Pública de la UNAM. Doctor, una situación alarmante, el consumo de cigarros electrónicos, que fue al parecer una moda que salió de unos años para acá, muy poco tiempo, y que ya ha dejado, pues hasta el momento, hasta el día de ayer, 33 muertes en Estados Unidos. Exactamente, Ileán. Bueno, creo que es muy interesante lo que está ocurriendo, y me gustaría primero definir, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud propuso la nomenclatura de sistemas electrónicos de administración de nicotina, SEAN, para agrupar tanto a los cigarrillos electrónicos como a los sistemas de tanque de segunda generación, porque ya vamos incluso en la tercera generación. Si ustedes recuerdan, cuando empezaron los cigarrillos electrónicos, se parecían mucho en realidad a un cigarro. Actualmente tenemos dispositivos que tienen un gran tanque, los vapeadores, tenemos también los Juul y tenemos los nuevos cigarrillos híbridos. Es decir, es un conjunto de dispositivos que lo que pretenden básicamente es enviar nicotina, o que haya un consumo de nicotina a las personas que los están utilizando. Una de los grandes mitos con los que empezaron este tipo de dispositivos fue que aparecían como una forma, como una herramienta para la cesación del tabaquismo. Sin embargo, bueno, hay estudios actualmente en donde se han probado la utilidad, la eficacia de estos dispositivos contra medicamentos ya comprobados, de seguridad comprobada, contra sistemas como la terapia de reemplazo de nicotina, y se ha visto que realmente no tienen una ventaja sobre estos, y que a los 6 meses, que es cuando se evalúa la abstinencia, tienen tasas de abstinencia muy bajas comparativamente con medicamentos como el bupropión, la vareniclina o la terapia de reemplazo de nicotina. Entonces, bueno, ahí se vio que no funcionaban, porque además nosotros, por ejemplo, en las clínicas para tratamiento del tabaquismo, lo que hacemos es que el fumador rompa los círculos conductuales que tiene alrededor del tabaco, es decir,
decir, traerlo en la mano, llevárselo a la boca, que vea el humo, ¿no? Incluso ustedes han visto que hay fumadores que hacen donitas y que eso los entusiasma mucho, que hacen figuras. Todas esas situaciones conductuales que se asocian con el consumo de tabaco clásico, digamos, o tradicional, lo que hacemos en las clínicas es tratar de que el fumador ya no las haga. ¿Por qué? Porque sabemos que eso le va a continuar con la adicción tanto física como psicológica que tiene con el cigarro. Entonces, por eso utilizamos, por ejemplo, las propiedades farmacológicas de la nicotina para el tratamiento, pero por ejemplo a través de un parche, que no lo llevas a la mano, no lo llevas a la boca, no echa humo, y entonces, pero te está mandando a tu sistema la nicotina que necesitas para poder dejar de fumar y para que no haya un desbalance de la nicotina que estabas introduciendo a tu organismo a través del humo de cigarro a la nicotina que yo te estoy enviando a través de un medicamento. Además, como su nombre lo dice, son medicamentos que se producen bajo normas de calidad en las grandes, en los laboratorios, en laboratorios controlados. Y entonces yo te digo, mira, este parchecito tiene exactamente una cantidad de 10 miligramos de nicotina y te lo puedo comprobar. Y eso es otra situación muy importante con los SEAN o sistemas electrónicos, porque muchos de ellos, como no están regulados, no dicen qué cantidad de nicotina tienen. Y esto es algo muy grave, porque ustedes saben que la nicotina es un alcaloide de la planta del tabaco que actualmente tenemos pruebas tanto epidemiológicas como clínicas que es una de las sustancias adictivas más importantes. Incluso puede tener un mayor poder adictivo que la heroína o que la cocaína por sus propiedades farmacológicas. Entonces, esto es algo muy importante porque el cigarrillo electrónico lo que hace es que sigue reproduciendo, en primer lugar, las conductas asociadas al hecho de fumar, ahora vapear, ¿verdad? Pero además utiliza nicotina. ¿Sí? Muchos de ellos utilizan nicotina y el problema es que el consumidor no sabe qué concentración de nicotina está utilizando y esto es un problema muy grave. Sí. Pero además, otra cosa es que el líquido, yo todavía tengo muchos pacientes que van a la clínica y que dicen, doctora, pero es que es vapor de agua. Y les digo, en ningún momento es vapor de agua. ¿Cuándo es que tú le pones agua a el dispositivo? En ningún momento. Lo que utilizan son los líquidos que vienen junto con el dispositivo electrónico y que se llaman e-liquid, ¿no? Sí. Y este líquido, ¿qué tiene? Evidentemente no tiene agua, es un líquido que está constituido por propilenglicol, etilenglicol, glicerina, alcohol etílico y por supuesto una gran cantidad de colorantes y saborizantes que lo hacen sumamente atractivo, especialmente para los jóvenes. El problema es que ese líquido, con el calor de la pila, se va a vaporizar. Y cuando se vaporiza, se van a producir nuevas sustancias y muchas de estas sustancias son muy tóxicas. Incluso hay pruebas de que colorantes y saborizantes como el cereza, que es muy atractivo porque huele mucho a cereza, a frambuesa y es un color rojo muy intenso. Este líquido, cuando se vaporiza, puede producir sustancias que están relacionadas con la producción de tumores. Es decir, es una sustancia carcinogénica. Entonces, como verán, creo que hay mucha información que hay que dar a los consumidores porque, bueno, ustedes ya lo dijeron, este dato que dijo Ilian es un dato que acaba de salir el 15 de octubre de la CDC, es decir, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en donde actualmente hay 1.497, fíjense lo que estoy diciendo, 1.497 personas hospitalizadas en diferentes sitios de Estados Unidos con un problema respiratorio muy importante, pero además ya hay 33 muertos. Y otra de las cosas importantísimas es que el 80% de estas casi 1.500 personas son menores de 35 años, es decir, son personas jóvenes que definitivamente lo que nos está diciendo esta epidemia que se está dando, que ya está dando en llamar epidemia de enfermedad respiratoria asociada con la utilización de SEAN, es que hay algo, no solamente porque de estos fumadores, algunos tienen el antecedente de haber utilizado aceite de cannabis, de tetrahidrocannabinol, en el líquido se le ponen las gotas del aceite de cannabis, pero otros no. Y entonces esto preocupa mucho. Sí, a ver, doctor, antes de que lleguemos a esta parte que ya nos agregó también marihuana y otros ingredientes, y también ya nos platicó un poquito de los colores, sabores y todo,
Cuando surge esto de los cigarros electrónicos, como bien dice, muchos lo tomaron como una forma de dejar el cigarro común, pero de entrada sabían que contenía nicotina. No todos, no todos. Ajá, es por lo eso que sí quiero aterrizar. El ¿Cómo objetivo es? principal por el que se creó el cigarro electrónico probablemente sí era como una terapia alternativa para dejar de fumar. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que no ha funcionado para lo que fue creado inicialmente. Los cigarros electrónicos empezaron a surgir en China a partir del 2003 y unos 2 o 3 años después se empezaron a comercializar en Europa y en Estados Unidos. Entonces, sí, desde el inicio se formaron con nicotina o tenían nicotina como tal, precisamente por el hecho de que se trataba de sustituir la nicotina que estaba adquiriendo cualquier persona a través del cigarro, tratar de introducirla a través de otro dispositivo, tratando de disminuir el daño con todos los otros componentes que tiene el cigarro o el tabaco como tal. Entonces, hay sustancias o líquidos que aparentemente no tienen nicotina. Sin embargo, se ha encontrado también que en algunas etiquetas que los ponen como libres de nicotina, después de estudiar ese líquido se ha encontrado que realmente sí tiene nicotina. Entonces, esto va por ahí porque a las empresas que están produciendo estos dispositivos les conviene que las personas se hagan adictas, ¿no? Y lo que causa adicción tanto en el cigarro como en estos dispositivos es la nicotina. Entonces, te digo, se han encontrado estas etiquetas que a pesar de que se dicen que no tienen nicotina, sí tienen nicotina en realidad. Y perdón, de hecho, no sé si puedo agregar algo a lo ¿Qué que le parece, comentaba. doctora, si vamos a hacer una pausa? Claro, y por regresamos supuesto. con este tema tan interesante Claro. para incluso hablar de cuáles son las causas que provocan estas muertes y que están asociadas a este vapeo, Claro. para que el público pues vaya teniendo esta Sí, información, claro. como ustedes nos dicen, muy clara ante tantos mitos y desinformación. Regresamos con ustedes a Punto y Coma, no le cambie. Empezamos con este tema tan interesante y hay que recordar que, ahorita el doctor Edgar Castro, él es egresado de INER, pero es especialista en neumología. Así como lo ven tan joven, y qué orgullo, ¿verdad?, que estos jóvenes talentosos estén ocupados en cosas que nos importan como la salud. Estaba diciendo en el corte que pues hay toda una industria ya y que hay esta nicotina y esta nicotina finalmente genera adicción. Y recordé que es una industria muy fuerte, la industria del tabaco. Hizo una pelea muy grande, muy importante, primero en Estados Unidos, en ese gran cabildeo, cuando empezaron los impuestos, cuando se empezaron a poner las etiquetas en las cajetillas. Ese cabildeo se replicó aquí en México en el Congreso de la Unión a raíz del impuesto especial. De hecho, ahora también están cabildeando porque se pretende subir el impuesto de 3 pesos a 7 pesos más, así que a partir de enero de 2020 costarán más los cigarros, pero se enfrentan ahora a la nueva batalla. La batalla con los cabilderos y las grandes empresas de quienes proveen esta nicotina para los dispositivos electrónicos. Doctor Edgar, ahorita le damos la palabra a la doctora Guadalupe Ponceno, pero doctor Edgar, nos decías incluso, ¿no? Hay nicotina y esto genera adicción. Sí, es el problema principal del cigarro electrónico. Se ha encontrado que prácticamente más del 95% de los dispositivos electrónicos que se venden a nivel mundial tienen nicotina. Entonces, esto genera una adicción, aún en los que se venden como libres de nicotina, generan una adicción. Entonces, al final y al cabo, los pacientes o las personas no dejan por completo el cigarro. Entonces acaban fumando cigarro y acaban usando también el cigarro electrónico al mismo tiempo. Entonces
hay personas que siguen con adicción al tabaco y ahora al cigarro electrónico y no pueden quitar ninguna de las dos. ¿Y los otros dos, doctora, que dice que llegan a la clínica? Sí, claro. Les mencionaba que desafortunadamente lo que ha ocurrido es que ahora llegan personas a la clínica que lo que quieren hacer es dejar de utilizar el cigarrillo electrónico porque ya llevan 3 o 4 años y esto implica un gasto muy importante porque han ido cambiando de modelo a lo largo del tiempo. Y bueno, evidentemente, como decía el doctor Castro, son adictos ahora al cigarrillo electrónico y se está presentando también un fenómeno muy interesante porque es un fenómeno que en términos de salud tiene mucho impacto, que es el fumado dual. Es decir, por ejemplo, muchas de estas personas que ya son adictas al cigarrillo electrónico, lo que hacen es que en lugares donde se prohíbe el fumar tabaco, ¿sí? Cigarrillos de tabaco, utilizan el cigarrillo electrónico y llegan a casa, por ejemplo, y entonces cambian al cigarrillo de tabaco. Es decir, a lo largo del día están fumando los dos tipos de cigarros y esto evidentemente en términos de salud pues tiene un impacto porque se está introduciendo al organismo todas las partículas y los tóxicos del tabaco, que se ha visto que son alrededor de 7,000 del cigarro de tabaco, pero además todos los tóxicos que se han pues señalado en el cigarrillo electrónico a través del vapor. Y tu amigo, ¿no? Que tiene como colección. Sí, de hecho les comentaba que incluso hay casos de personas que iniciaron o que empezaron el consumo de cigarro electrónico con la intención de dejar el cigarro común, el de tabaco. Y entonces le iban bajando o le vas bajando el nivel de nicotina. Pero después, como bien dice Fabi, de repente ya ni le bajan, mantienen el aumento y después ya tengo un nuevo modelo. Mira, este genera más vapor y este genera hasta figuras. Y este es de color azul. Este de sabor tal tiene tal color y huele menos, porque incluso a Pero la tenía gente ya que colección, ya ¿no? colección hasta de 2 motores. Ajá. Hasta de 2 motores. Este tiene 2 motores, más grande. Luego, al principio era un cigarro electrónico del tamaño de una pluma. Así, y ahorita muy ya delgadito. son del tamaño de un celular, ¿En así serio? grandotes, Sí. porque tienen pilas inalámbricas, pilas Bluetooth, todo. O sea, como las bocinas de la Sí. bocina inteligente que te dice el tráfico y todo. Sí. Entonces, ahorita lo que me gustaría en que nos comenten, doctora, también es cómo llegamos a este punto de que generen y ocasionen muertes, porque ya también la Secretaría de Salud en México emitió 2 avisos, 2 alertas para acudir al médico si tenemos o los que consumen cigarro electrónico, si tienen algún síntoma como tos, dificultad para respirar y otros, pero que se podrían relacionar con otro tipo de enfermedad. Entonces, ¿cómo un cigarro electrónico nos lleva a la muerte? Sí, inicialmente, antes de este boom que se dio desde el mes pasado, en donde salió un artículo muy importante en una revista científica, en una de las más prestigiosas a nivel mundial, que es New England Journal of Medicine, en donde se reportaron ya casos como tal, se hizo una definición y se encontraron algunos casos graves con pacientes intubados bajo ventilación mecánica, en terapia intensiva e incluso una muerte. Antes de todo esto ya se tenían casos conocidos de daños pulmonares asociados al uso de cigarro electrónico. Se generaban algunos tipos específicos de neumonía, un tipo de neumonía que se llama eosinofílica, un tipo de neumonía lipoidea, y todo esto es generado precisamente por la sustancia que contiene el líquido, principalmente el glicerol, que prácticamente es aceite y es lo que le da esa consistencia viscosa. Estas microgotas de aceite pueden llegar a depositarse, como entran directamente a la vía respiratoria, pueden llegar a depositarse directamente ahí y eso causar una neumonía grave que lleva a los pacientes a requerir una estancia en terapia intensiva, ventilación mecánica y pues con eso la muerte. Entonces se empezaron a reportar casos en 2 estados de Estados Unidos, en Wisconsin y en Illinois, y posteriormente se hizo una definición, la CDC empezó a pedir que se empezaran a reportar todos estos casos para tenerlos en cuenta, se hizo una definición con la que cumplieran ciertos criterios y pues bueno, como bien decían, hasta la fecha van aproximadamente 1.500 casos, ya van 33 muertes. Muchos de estos pacientes incluso son menores de 18 años. Entonces, la mayoría de estos casos de muertes y de
pacientes que han requerido ventilación mecánica. No se conoce como tal la causa todavía, la causa específica que ha llevado a esta gravedad de neumonía. Se tiene que seguir investigando, evidentemente, pero de ahí la importancia que se sigan reportando todos estos casos. También tendrá que ver con sustancias, doctora, que van llegando a los pulmones y no solo en el medio ambiente, como estas partículas, micropartículas que hemos visto con la contaminación, sino que se van sumando a que yo he fumado nicotina normal, he fumado esta nicotina con dispositivos que usted ya lo dijo, traen aceites, traen otros componentes, claro, el mismo químico o el mismo material el que están hechos. Si ahorita ya encontraron partículas de plástico en el cuerpo del ser humano por las botellas de agua, claro, pues supongo que eso va alimentando micropartículas que llegan a los pulmones, no sé. Sí, claro. Evidentemente, cuando se generan estos vapores, también se generan muchas sustancias tóxicas. Incluso se han encontrado partículas, por ejemplo, de metales pesados, ¿sí? Como resultado de esta vaporización. Todas estas sustancias, además, tienen un poder muy importante en la inflamación aguda de vías respiratorias, como mencionaba el doctor. Y esto es algo muy interesante porque otra de los mitos o de las mentiras con las que salen este tipo de dispositivos es para que sean menos dañinos que el cigarro de tabaco, y evidentemente estamos viendo que no, simplemente el daño se da de manera distinta. Es decir, en el caso del cigarrillo de tabaco el daño es más bien crónico, es decir, va a pasar un periodo de tiempo para que se presente el daño, ¿sí? Pueden ser años. Ustedes han escuchado personas que desarrollan enfisema, que desarrollan cáncer de pulmón, pues a través de haber fumado durante mucho tiempo. Es un daño de tipo crónico. Lo que está ocurriendo con los cigarrillos electrónicos, que el daño es de tipo agudo. Es decir, en el momento que la gente fuma hay una respuesta tan importante a nivel de inflamación del organismo que se presenta el daño inmediato, y esto es lo que determina que vayan a hospitalización. Por otro lado, además del daño a nivel de aparato respiratorio, que evidentemente es el más importante en este momento por la cantidad de personas afectadas, tenemos el daño cardiovascular. También se han reportado, hay artículos que nos reportan que consumidores de cigarrillos electrónicos tienen mucho más riesgo de tener un infarto al miocardio y de tener un evento cerebrovascular, un infarto a nivel de cerebro, que las personas que no consumen los vapeadores. Parece ser que aquí la culpable es la nicotina. La nicotina es per se, porque la nicotina tiene un efecto vasoconstrictor, es decir, en las arterias que tienen que estar abiertas como una manguerita para que pase la sangre libremente. Cuando llega la nicotina, la arteria se constriñe, ¿sí? Y además tiene un efecto trombogénico, es decir, se producen pequeños coagulitos, que entonces imagínense el coágulo con la arteria constreñida, la probabilidad de tener un infarto va a ser mucho mayor. Y esto se reportó especialmente como ya les mencionaba, en personas que tienen el fumado dual, es decir, los que utilizan los dos tipos de cigarro. Sí, ahorita que llegue a este punto tenemos que hacer una pausa, pero ahorita me gustaría regresar con eso, el fumador dual. Entonces, desde hace unos días de Estados Unidos hasta Australia y otros países empezaron a hablar que era mejor consumir tabaco normal, pero entonces llegamos al punto de los afectados colateralmente. Al volver les explico por qué. Claro que sí. Antes de irnos a la pausa, les comenté de estos mensajes que circulan en redes sociales o incluso también en grupos de fumadores, porque también en redes sociales hay grupos ya de fumadores que se aconsejan y se dan tips del consumo de ambos tipos de cigarro, pero pues algunos apuestan más por el cigarro de tabaco, porque platicábamos fuera del aire, tal vez esté también la industria queriendo acaparar esto y aprovechando el momento de las afectaciones por el vapeo, pues vuelve al tabaco normal. Lo ideal sería no fumar. Pero, doctor Edgar, estas afectaciones que tenemos por el consumo de tabaco, pues se conocen desde hace muchos años. Como bien dice, de un mes para acá fue el boom de lo del cigarro electrónico, el vapeo. ¿Y cómo sabe un consumidor de cigarro electrónico que tiene síntomas de alguna enfermedad vinculada con esto y que lo puede llevar a la muerte? ¿Cuáles serían estos síntomas? Pues hay síntomas que
presentan la mayoría de los, o por lo menos muchos de las personas que usan el cigarro electrónico, que principalmente sienten irritación en la garganta. Hay algunos dispositivos más nuevos que se jactan de no causar esa irritación, pero bueno, sería de los síntomas más leves. Dentro de los casos que se han reportado que han tenido neumonía grave o una enfermedad grave pulmonar, hay síntomas respiratorios. Los principales han sido tos, sensación de falta de aire, que el término médico es disnea, y dolor torácico, dolor en el pecho o en la espalda. Hay también muchos síntomas gastrointestinales asociados, entre ellos náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Y también muchos de los pacientes han presentado fiebre, dolores de cabeza, fatiga, malestar general. Entonces, todos estos síntomas podrían ser los sugestivos de tener una enfermedad pulmonar asociada al uso de cigarro electrónico, sobre todo si se ha estado usando previamente y diariamente. Híjole, Fabi, pues a nosotros nos alarman la parte de México porque, como bien dicen, en 24 entidades de Estados Unidos se han reportado casos. Y en un mes, en muchos países ha habido casos. En México no tenemos reporte, doctora. ¿No tienen ustedes reporte de alguna enfermedad relacionada Aparentemente en con este esto? momento no, pero hay por ahí algunas situaciones confusas en donde han llegado pacientes a hospitales y que no se sabe exactamente que. Por eso fue muy útil. Tú mencionabas, Ileán, la alerta que emitió la Secretaría de Salud, en donde pide que por favor se reporten todos estos casos, puesto que esto es lo que nutre el sistema de vigilancia epidemiológica tan importante para poder detectar esto. Y yo quisiera mencionar también otro tipo de daño que se ha dado con los cigarrillos electrónicos, y es que como tú mencionabas, como mencionaban, cada vez los tanques son mayores y evidentemente las pilas requieren un mayor voltaje para poder calentar esa cantidad de líquido. Y el hecho de que tengamos pilas con mayor voltaje implica que puedes llevar a la explosión, porque es un sistema cerrado. Aumenta tanto la temperatura que puede explotar. Y también en revistas médicas de gran prestigio, como mencionaba el doctor, se ha reportado, por ejemplo, casos de explosión. En ese caso, el último caso que se reportó es un caso muy aparatoso, porque es un chico de 16 años que tenía el cigarrillo electrónico, lo estaba utilizando y explota. Y esto le produce una fractura de mandíbula muy importante y le produce una pérdida dentaria. Y entonces, imagínense Además esto. de la quemadura, ¿no? Además de la quemadura, claro, son daños graves. En Europa, por ejemplo, se tienen reportes también de pérdida de falanges, de personas que han traído el cigarrillo electrónico en la mano, explota, y esto determina quemadura y la pérdida del tejido. Entonces esto también es algo muy grave, es algo que debe de darse a conocer, porque evidentemente pone en riesgo también la integridad física del consumidor. Y claro que sí, porque la gente no está entendiendo que es una adicción, y entonces eso te lleva a comprar estos dispositivos en el mercado negro o baratito o en el tianguis o sin la menor reglas ya de calidad. Sin control. Sin control exactamente Exacto. de calidad, y te perjudicas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema aquí en Porticom. En el corte platicábamos con los doctores y hablando de lo que decíamos, de que ya con esta adicción, porque hay que decirlo así, es una adicción, no estamos diciendo si es bueno o malo, pero es una adicción, compran los dispositivos que caiga. Nos decía la doctora que empezaron en el mercado, en el tianguis, en 1,000 pesos, ahora ya los puedes encontrar en 200. Y ahora son rellenables. Y el doctor nos alertaba de rellenos incluso aceitosos, que ya hasta traen vitaminas, supuestamente, relajantes, supuestamente, y líquidos solubles aceitosos que están entrando a tus pulmones y que no deberían de ser. Porque lo dijo el doctor, estoy en el resumen, al pulmón solo tiene que entrar oxígeno. Pero esto ya se volvió moda. Las edades, los riesgos, doctor, nos alertaba de los menores de edad. Sí, eso es de las cosas más preocupantes, que está siendo muy popular en las escuelas, con los niños, con adolescentes, con personas menores de 18 años que están en preparatoria. Es muy atractivo para ellos por el vapor que genera, porque ya hay algunos que generan vapor de colores, por los saborizantes. Entonces es preocupante para ellos porque la nicotina por sí misma
además de los daños de las otras sustancias, la nicotina causa un subdesarrollo en el cerebro de estos niños que acaba de desarrollarse hasta después de los 20 años. Entonces les genera ese mal desarrollo del cerebro, déficit de atención, problemas en la escuela, cambios de humor. Y aparte de esto, como tiene nicotina, a los niños, a los adolescentes los empieza a hacer adictos. Les crea el hábito de tener algo en la mano, de llevárselo a la boca, de sacar vapor, que eso es prácticamente lo que se hace en una persona que fuma. Entonces a la larga les puede crear ese hábito y al final pueden cambiar a tabaquismo como tal, entonces volverse pacientes o personas fumadores. Recordé el video, no sé si ustedes lo vieron, un video que se hizo viral de una mamá que estaba bebiendo cerveza y le estaba dando cigarro al niño y se grababan y el niño le decía, fúmale, fúmale, y el niño que tendría 6, 7 años fumando, horrible, o algo que fue viral, que dices, ¿qué estás haciendo? Estás envenenando no solo los pulmones, sino lo que usted dice, inhibiendo el desarrollo neuronal. Sí, exactamente. Así. Claro. Y bueno, aquí también creo que es muy importante hacer otra alerta, digamos, a los papás, porque uno de los medios más importantes que se están utilizando para difundir los cigarrillos electrónicos es precisamente las redes sociales y el Internet. En Internet prácticamente tú puedes comprar lo que quieras y te lo llevan hasta tu casa, ¿sí? Y sin ningún cuidado de la edad que tengas ni nada por el estilo. Y por otro lado también está habiendo esta moda tan importante de influencers y otras personas que tienen impacto, ya sabemos, en jóvenes. Básicamente aquí yo creo que la alerta mucho va hacia los jóvenes que pueden estar influenciados por esas personas, ¿no? Que están utilizando incluso, por ejemplo, cuestiones icónicas de México, ¿no? El calendario azteca, que ya vienen cigarrillos electrónicos con el calendario azteca, con catrinas ahorita que viene el tiempo de muertos, en fin, están utilizando cosas que llaman la atención, que son muy conocidas por la población y que desafortunadamente lo que hacen es disminuir el riesgo que percibimos de este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces yo creo que también eso tenemos que tener mucho cuidado porque se están utilizando muchas cosas y probablemente también, bueno, va a llegar a México, o esperemos que no lleguen los cigarrillos híbridos, ¿no? Que es un nuevo cigarrillo en donde se calienta el tabaco. Igual, hagan de cuenta, yo les digo un poco en broma, como si se hubiera cruzado un cigarrillo de tabaco con un cigarrillo electrónico. ¿Sí? Entonces, lo que resulta es un cigarrillo híbrido que se calienta el tabaco. Entonces, y ahora pensaremos en el daño, si por separado están causando muertes, vamos a pensar cómo va a ser la reacción de ambos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa, no le cambia, al volver tenemos daños colaterales para las personas que no lo fuman. Exacto, exacto. Iliancita, te quedaste con una excelente pregunta. Sí, Fabi, porque con el tabaco normal, después de muchos años, empezó a regularse el consumo dentro de lugares cerrados y se eliminó porque también había un daño para aquellos no fumadores que respiraban el humo. Doctora, con el vaporizador, con el cigarro electrónico, también hay un daño para quien no lo está usando, pero que inhala ese vapor. Sí. ¿Habrá enfermedad? Sí, todavía no se conoce a largo plazo qué enfermedades específicamente puede causar, pero sí se han visto algunos síntomas asociados con esta exposición del humo que saca la persona que está usando el cigarro electrónico. Pueden ser desde síntomas locales, como los ojos llorosos, irritación en la nariz, que se te constipe la nariz, que empieces con escurrimiento nasal, irritación en la garganta, que son los lugares por donde pasa el humo o este vapor que está inhalando la otra persona. Algo importante también es en los pacientes asmáticos, que podrían estar bien controlados. Al inhalar esta sustancia o este vapor, se pueden descontrolar y pueden presentar una crisis. Entonces, hasta ahorita, pues solo se sabe de algunos síntomas o algunos signos locales, pero evidentemente se tendrá que estar al pendiente a largo plazo, tanto en las personas que están alrededor como en la misma persona que está inhalando
el cigarro electrónico. Sí, doctora. De hecho, quería comentar que en algunas aerolíneas donde en un principio se permitía la utilización de cigarrillos electrónicos, actualmente está totalmente prohibido por esta situación y probablemente tendremos que hablar en un futuro del vapor de segunda mano, como hablamos del humo de segunda mano en los fumadores pasivos o fumadores involuntarios, que está totalmente demostrado en el caso del tabaco que tienen un impacto. Estamos hablando incluso de enfermedades tan graves como cáncer de pulmón, como enfisema, en personas que nunca habían tocado un cigarro de tabaco, pero que convivían de manera cotidiana con uno o varios fumadores. Porque el Eso organismo reacciona de manera distinta, ¿no, doctora? Y entonces estás vulnerable, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que estás inhalando todo el producto de la combustión, por eso se llama humo de segunda mano, porque se supone que ese humo ya de alguna manera pasó al interior del cuerpo del fumador y lo sacó, ¿no?, en una bocanada, y esto se va formando el humo de tabaco ambiental, que es el humo de tabaco que encuentras tú en las habitaciones o cuando antes se permitía fumar, por ejemplo, en los restaurantes o en los bares, que entrabas y era así una nube horrible de humo. Eso es humo de tabaco ambiental, que es muy tóxico, y entonces si tú lo respiras, pues evidentemente, y eso lo haces de manera crónica, pues tenías las mismas consecuencias prácticamente que el fumador activo, y sobre todo en grupos susceptibles de la población, los niños, por ejemplo. Es una tristeza, porque en el caso del tabaco, por ejemplo, tenemos evidencia científica de que, por ejemplo, un bebé expuesto al humo de segunda mano puede llegar a tener incluso el síndrome de muerte súbita. Entonces, imagínense. Híjole, doctora, pues un tema que nos da para hablar de muchos ámbitos y que está afectando, ya saben, en Estados Unidos, pero que no está exento en ningún país del mundo. Entonces, hay que mantenernos informados y, como bien dice la alerta, acudir al centro médico si hay algún síntoma. Y Fabi, no muchas fume, gracias. pues qué necesidad, ¿verdad, doctora? no hay que Muchas hacerlo. gracias. Muchas gracias, Fabi. Gracias, Doctores, gracias, doctora. Gracias a ustedes. Excelente fin de semana. Hasta la próxima.